Detener transcripción, detener. Y compartir pantalla. Compartir ventana. Ya. Este ejercicio, déjenme de hecho pasárselos al grupo. Bueno, vamos leyendo hasta mientras. Dice en el circuito mostrado, el interruptor ha estado cerrado largo tiempo. A t igual a 0 se abre mediante técnicas en el dominio del tiempo, encuentre. I sub 0 para un t mayor que 0, que bueno, I sub 0 en este caso es la corriente que pasa por el inductor. Y B sub 0 para un tiempo mayor que 0, que para este ejercicio es el voltaje que pasa por la resistencia de 48. Entonces, bueno, ese ejercicio pues yo lo estuve resolviendo, al menos la primera parte en presencial. Y aquí ya tenemos hallado, déjenme revisar qué es lo que habíamos hallado. Ya, el I sub 0, ya teníamos hallado eso. Entonces, brevemente voy a explicar qué es lo que hice. Acá tengo el análisis, que es lo que yo les mencionaba siempre, pues analizo T menor que 0. Ahí yo, como es inductor, pues la corriente en 0 menos igual a la corriente en 0 más, porque el inductor no, el inductor se opone a los cambios bruscos de corriente y pues en ese instante pequeño decimos que es igual. Igual para que se entienda la captura voy a poner esto T menor que 0, T mayor que 0. Ahí. ¿Qué hicimos acá? Pues eh, voy a subrayar. Por aquí, eso es el interruptor estaba cerrado, igual déjenme ver la foto bien. Ajá, estaba cerrado, inicio cerrado, entonces para un t menor que 0 está cerrado y pues decimos que básicamente eso es un cable, eso es un corto. Ese corto hace que se nos vaya la resistencia de 8.4 y la fuente de corriente de 36, porque eso está en paralelo al corto. Y bueno, ¿qué pasa con el inductor? Pues el inductor para un tiempo menor que 0 se comporta como un cortocircuito, eso es lo que vemos dibujado acá y lo voy a señalar en verde. Y si se dan cuenta, pues casi la mayoría de cosas que tengo allí, pues se van por el corto, se van por el corto 8.4 ohmios, 36 amperios, 48 ohmios, y bueno, como justo allí tenemos el B sub 0, por ley de Ohm, pues decimos que ese voltaje es cero, y bueno, sería la corriente que pasa por ahí que es cero, pero como les mencionaba, pues todo eso está en paralelo, ya de por sí sabemos que es 0 voltios ese B sub 0. Y bueno, redibujando, pues nos queda lo que está en la derecha. Y ya, nos queda ahí ese ejercicio sencillo, ese circuito sencillo donde obviamente la corriente I sub 0 es la que pasa por esa resistencia de 12 y podemos calcular la corriente I sub 0, o en este caso le llamé IL porque es la del inductor, es la misma, solamente cambié la notación. En 0 menos igual a 0 más nos sale 6 amperios. Ahora, para T mayor que 0 sacamos la resistencia equivalente. Si se dan cuenta hay un espacio grande porque obviamente por allí estaba el interruptor y bueno, yo en clase presencial pues lo que hice fue redibujar todo para ir analizando con ustedes. Por aquí estaba el interruptor, solo que ahora está abierto y ya no lo consideré. Cuando fue presencial pues lo que hice fue borrar porque eso está abierto. Y para sacar la resistencia equivalente, lo que se hace es apagar las fuentes. Como podrán ver acá, esto está abierto. Esta parte de aquí está abierta porque apagué la fuente de corriente y fuente de corriente en 0 amperios es abierto, 0 amperios abierto. Y por acá pues fuente de voltaje apagada, 0 voltios es cortocircuito. Finalmente si se dan cuenta pues nos queda el paralelo entre 12 y 48. Resolvemos ese paralelo y nos queda un serie con 8.4 que es lo que hice acá. Saqué la resistencia equivalente, saqué el tau. Hasta ahí tendría dos datos. Dos datos. El primero, pues la corriente en 0 más del inductor y el tau. Y por acá lo que hice fue hallar la corriente en el infinito. En el infinito, ¿qué sucede? Pues el interruptor no se vuelve a mover, sigue abierto.
De hecho, creo que yo igualmente había redibujado todo y bueno, pues lo borré. Pero en sí el interruptor está abierto, así, así, por acá. Está abierto y pues como eso está abierto, ya simplemente lo borré. La fuente de corriente. Ahora, nuevamente, como estamos en infinito, y de hecho eso sí lo voy a escribir. Sería T cuando tiende a infinito. Nuevamente inductor como corto. Lo que hice fue transformación de fuente. De hecho está acá, para que esté todo explicado paso a paso. Y para los que fueran a presencial y le puedan tomar foto, transformación de fuente. Ay, esto que está acá abajo, con este valor, es lo que tengo acá. Una fuente de corriente en paralelo a una resistencia se convierte en una fuente de voltaje en serie a esa misma resistencia. Y nos queda sencillo porque ya podemos resolver por mallas. Planteamos las mallas. Aquí está la primera ecuación. A ver, primera ecuación, aquí. Segunda ecuación, armamos las matrices y calculamos I1 e I2. Si se dan cuenta, pues por aquí pasa la corriente sub cero, que es la corriente, otro color, la corriente I sub cero, que es la corriente del capacitor. Ya se la señalo. Este. Y justamente sigue el mismo sentido que I1. Entonces por eso decimos que pues I1 es en el infinito. Y ya, hasta ahí ya tendríamos todos los datos. Podemos armar la respuesta, que es la que tenemos acá, ay, la que tenemos acá. Y pues bueno, eso es I sub cero, sí, I sub cero de t para un t mayor que cero, que eso sería el literal A. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Igual traté de avanzar rápido, más que nada porque nos falta por resolver otro literal. Entonces ahí como aprovechando que ya tenía resuelto esto en presencial, pues simplemente lo que hice fue explicar de manera resumida lo que hice. Entonces si no hay preguntas, pues seguimos. Déjame Profe, minimizo. ¿cómo Sí, se dime, ponía la respuesta al final? O sea, la ILT. O sea, ¿cómo se formulaba para completarla? ya vamos viendo. Acá está en el infinito, entonces esto es I, L en el infinito. Ahí creo que va a salir medio chueco, entonces vamos a hacer más arriba. Igual eso está en el PDF de teoría, así que podrían también revisar ahí, pero para que vean qué es lo que fui reemplazando, pues. Y queda IL a cero más, menos IL en el infinito. Euler a la menos T sobre tau. Y ya, pueden verlo también en el PDF de teoría, pero igual aquí se los desglosé. A ver cómo se lee. Creo que escribir con eso sería mejor. Y entonces esa es la fórmula. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Déjenme hasta mientras escribir bien esto. IL en el infinito más IL en cero más menos IL en el infinito por Euler a la menos T sobre tau. Ahí sí. Esa fórmula igual está en el PDF de teoría, así que podrían también revisarla. Pero para que tengan ahí como apuntes, ya que está resuelto aquí el ejercicio, pues. Y como el compañero me preguntó, ahí está. Entonces, si no hay preguntas, ahora sí pasamos a lo que queda de ejercicio. Ya. ¿Qué nos falta? Pues hallar B sub 0 de T, que es el voltaje en la resistencia de 48.
A ver cómo se hace eso. Si bien ustedes se dan cuenta, pues ya tenemos la corriente en el capacitor, digo, en el inductor, y eso pues nos sirve de algo. ¿Por qué digo que nos sirve? Déjenme copiar el ejercicio original para ir analizando e ir redibujando. Y por acá, creo que ahí está bien. Ya, ya tenemos la corriente que pasa por el inductor. Ya tenemos la respuesta en términos del tiempo para un t mayor que cero. Ahora nos falta obtener el voltaje de la resistencia para un t mayor que cero igualmente. Como estamos analizando un t mayor que cero, ¿qué sucede con el interruptor? Bueno, pues dice que a t igual a cero se abre, entonces después de t igual a cero va a seguir abierto porque nadie más lo ha movido. Entonces esto de aquí ya no entra en el análisis. Estamos hablando de t mayor que cero. De hecho lo voy a escribir para que se entienda. Mejor escribirlo. T mayor que cero. Interruptor abierto. Y corriente. La corriente es lo que tenemos acá. Bueno, corriente no la voy a escribir todo, solamente sabemos que hay una corriente ILT y ya. Ahora sí, redibujar. Vamos a hacer esto un poquito más grande y como está abierto, pues lo voy a borrar. No veo el lápiz blanco. Mejor así. Pues lo voy a borrar, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Ya, está abierto. No entra en el análisis. ¿Qué más notamos aquí? Pues está la corriente, tenemos la fuente de corriente, la resistencia, una fuente de voltaje. Yo voy a aprovechar esa corriente respecto al tiempo para decir lo siguiente. Esa corriente, pues, actúa por un momento como una fuente de corriente. De hecho, voy a hacer un dibujo. Voy a hacer un dibujo ahí un poco sencillo para que se entienda. La fuente de corriente es ella. Ya. Una fuente de corriente que la llamamos ILT. Y bueno, por acá tenemos el circuito. Por acá tenemos, vamos a llamarlo red. Para no redibujar todo, lo vamos a llamar red. Tenemos una red y por acá tenemos una red 2. Ya. ¿Qué sucede? Pues ustedes saben de circuitos que ustedes pueden aplicar redundancia. Si lo tenemos tal cual está allí, podemos decir que la red 1 está redundante a la fuente de corriente. Y que básicamente, pues, para el análisis únicamente entraría la fuente de corriente, que se llama ILT, y la red 2. O sea, yo podría hacer análisis de, por decirlo así, de todo lo que está a la derecha. Ahí recordando un poco de circuitos. Y eso es lo que vamos a aplicar ahora. De hecho, para que se vea aún mejor la redundancia, pues yo voy a convertir esto de aquí. Esto es un paso que podrían omitirlo, porque podrían aplicar lo que acabo de borrar y decir que, bueno, todo esto está redundante y no entra en el análisis. Pero para que se vea que sí está redundante y que pues efectivamente está en serie, voy a hacer igual la transformación para que se vea bien la redundancia, porque ustedes saben que fuente de corriente en serie, en este caso va a estar en serie una resistencia y una fuente de voltaje, pues se puede decir que está redundante. Acá sería fuente de voltaje, sí, fuente de voltaje más menos. Y B es igual a I por R,
Para sacar ese voltaje sería V igual a I por R. Entonces sería 36 por 8.4. Y bueno, acá nos queda la resistencia de 8.4. Lo que hice fue transformación de fuente. Esto es un paso de más, por decirlo así, pero quiero que se entienda que sí o sí está en serie y que puedo aplicar sí o sí la redundancia. Fuente así. La fuente se llama ILDT. Ahora sí seguimos dibujando el resto. Por acá la resistencia. Se cierra el circuito por acá abajo. Por acá la otra resistencia. Por acá la fuente de voltaje. Dibujarlo un poquito mejor. Ahí puede ser fuente de voltaje, menos más. Y ya. Ahora sí creo que está un poco más claro que existe efectivamente redundancia, porque como pueden ver, lo que hice únicamente fue transformar la fuente de corriente en paralelo a la resistencia en una fuente de voltaje en serie a una resistencia. Y ahora sí se puede decir que esto de acá está en redundancia con la fuente de corriente. Porque si se dan cuenta está en serie y pues de circuitos, ese es el principio básico. Está en serie esa fuente de corriente, todo lo que acabo de dejar en celeste está redundante. Y para explicarlo más a detalle, pues lo de celeste está redundante. Por si revisan los apuntes y no recuerdan qué es lo que hice ahí o para no ver el video. Está redundante. Se va. Ahora voy a copiar todo acá, ya sin lo que tenía y lo eliminé por redundancia. Y ahora sí puedo analizar el circuito. Ya. Traté de explicarlo desde la idea de redundancia, por decirlo así, la idea general, hasta lo que tenemos en este circuito. Entonces ya se fue ese voltaje, esa fuente de voltaje y la resistencia. Ahora sí puedo analizar tranquilamente el resto del circuito. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Traté de ir lento y traté de hacerlo desde la teoría, por decirlo así, para que se entienda qué es lo que hice. Igual si no se comprendió, pues no tengo problema en repetir. ¿Alguna pregunta? Si es que está todo claro, coloquen una reacción. Y pues como estamos pocos, quiero ver que reaccionen todos. Falta reaccionar un compañero. Ya, listo. Parece que está todo claro. Seguimos. Vamos a anotar cuánto vale. 12 y 48. 12, 48. Más menos B sub 0. Ya. Ahí está. Eso vale ILT. Ya. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Yo no quiero que se pierda este voltaje B sub 0. B sub 0 es el que me interesa hallar. Podrían decirme que, bueno, quizás hago transformación de fuentes y me queda más sencillo, pero yo quiero hallar ese B sub 0, así que la transformación va a venir por acá. No del lado izquierdo, sino del lado derecho. ¿Y qué transformación creen que viene? Pues fuente de voltaje en serie a una resistencia se transforma en fuente de corriente, que bueno, igual lo voy a escribir por aquí en pequeño. Se transforma en fuente de corriente en paralelo a resistencia. Y ya está la pluma. Y está. Fuente de voltaje más menos. Se transforma en fuente de corriente. Tan. Paralelo a resistencia. Eso es lo que hizo.
y esto apunta hacia arriba. Ya. ¿Cuánto sale eso? Bueno, pues para hallar esa corriente de la fuente equivalente, B igual a I por R y es B sobre R. Entonces la fuente de corriente es 72 dividido para 12 y eso me da 6 amperios. Y obviamente se coloca en paralelo a esos 12 ohmios. Así que, bueno, voy a copiar el mismo dibujo. Hasta aquí sería. Y por acá viene esa resistencia que va a quedar en paralelo. Ahí, resistencia. Y por acá se cierra. Y la fuente de corriente. ¿Alguien me puede decir hacia dónde queda la fuente de corriente apuntando? Puede ser por el chat o por el micrófono, que creo que todos tienen micrófono. Para abajo. Ya, listo. Los circuitos eléctricos. Casi. Para abajo y vale 6 amperios. Para que esté más intuitivo aún, esto es lo que tengo aquí. Pues ya. Estos son 12 ohmios, 48 ohmios y la fuente ILT. ¿Qué tengo allí? Pues la fuente de corriente de 6 amperios con los ILT en paralelo. Y pues bueno, uno está para arriba y otro está para abajo. Yo no tengo la magnitud de ILT, así que puedo tomar a mi conveniencia. Voy a asumir que la de mayor magnitud es ILT, así que siempre es mayor magnitud menos menor magnitud y queda en sentido de la de mayor magnitud. Bueno, pues si no lo recuerdan, pues sería así, sí, y por aquí tengo más cosas. Si este está para arriba y este está para abajo, esta vale 8, esta vale 4. El resultado va a ser 8 menos 4 y queda 4. Por aquí tengo algo ahí, no sé, se me ocurre. Para que lo recuerden, es lo que apliqué, lo que voy a hacer ahora. Vamos a redibujar. Queda así, queda ahí para arriba. Y digo que esto es ILT menos 6. Por acá dibujo las otras resistencias. Sí. Esta es la de 48 más menos B sub 0. Entonces aquí lo voy a pegar un poco más a la izquierda. O no, por aquí, ahí. Ahí se entiende mejor. ¿Y qué más me falta? La resistencia de 12. Tenía que se medir con azul. Y por aquí. Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Alguien me puede decir qué puedo aplicar para obtener B sub 0? Tengo una fuente de corriente en paralelo a dos resistencias. Divisor de corriente. Ya, divisor de corriente para hallar la corriente que pasa por la resistencia que me interesa analizar. Y bueno, ¿cómo sería el divisor? Pues eh, vamos a llamarle una corriente que pasa por acá y vamos a llamarle IQ. Se me ocurre. Bueno, esa IQ sería la fuente que vale ILT menos 6. ¿Y acá cómo sería? ¿Alguien me puede dictar cómo o qué coloco acá?
Yo me sé Bueno, la de la equivalente paralelo arriba y el que quiero abajo. eh, es, ajá, el equivalente abajo. Equivalente abajo sería 48 más 12. Y arriba es el opuesto al que quiero. Como yo quiero IQ o quiero lo que pasa por esa resistencia, el opuesto sería el 12. Y bueno, finalmente para poder hallar B sub 0, pues I por R y Q por 48. Pues déjame colocar el título aquí, divisor de corriente. Ya, bien. Ahí, pues una vez ustedes hacen esa multiplicación de B sub 0 por, bueno, B sub 0 igual a IQ por 48, les va a quedar lo siguiente. B sub 0 de T igual a 134,4 menos 134,4 Euler a la menos 2000 T para un T mayor que cero. Pues bueno, como me salté pasos, ¿quieren que resuelva paso a paso o creen que está bien así? Coloquen un like si es que quieren que resuelva paso a paso. Estamos solo dos personas, así que sería más fácil quedar de acuerdo. ¿Resuelvo paso a paso? Bueno, ahí ya tengo la respuesta. Vamos a ver cuánto nos sale ese divisor porque no he multiplicado. Eh, Vamos a meter la calculadora. 12 sobre 48 más 12, 0,2. Entonces simplemente sería ir multiplicando, pero bueno. Y ahí Q 0,2 por ILT menos 6. De hecho, esto lo voy a dejar más abajo. Seguimos. ¿Cuánto valía ILT? 20. Esto le voy a tomar captura porque me voy a demorar copiando. Bueno, basta con que esté ahí. Ya, listo. Vamos. Voy a dejarlo por aquí un ratito. Y ya. Sería multiplicar 0,2 por menos 6 y por ILT. Entonces sería, vamos a hacerlo por acá abajo. Y Q es igual a 0,2 por ILT. ¿Cuánto sería 0,2 por 20? Sería 4. 4. Bueno, de hecho, como querían paso a paso, lo voy a hacer más paso a paso. 0,2 por 20. Estoy distribuyendo. Menos 0,2 por 14 Euler a la menos 2000 T. Ya. Y me falta también multiplicar ese 0,2 por el menos 6. Sería menos 0,2 por 6.
Si no, 0.2 por 20. Ese 0.2 también se va a multiplicar por el menos 14. Y ese 0.2 se va a multiplicar por el 6. Ya. Ahora sí, ese IQ me queda 0.2 por 20 menos 0.2 por 20 menos 0.2 por 6. Me queda 2.8. Y menos 0.2 por 14 me queda menos 2.8. Euler a la menos 2000 T. Bien, ya tendría esa corriente. Ahora me queda seguir multiplicando. Esto sería igual a 2.8 menos 2.8 Euler a la menos 2000 T por 48. Déjame comprobar si es que está bien. Capaz anoté mal. No, sí está bien. Ya una vez ustedes pues efectúan esa multiplicación, les queda esta respuesta para B sub 0 de T. Y ese B sub 0 de T era, déjenme ver. Ajá, era lo que me pedían. Era lo que me pedían en el literal B. A ver, te metí sí, el literal B. Y ya, lo que hice fue, o sea, lo novedoso aquí, el por qué yo también quería traer este ejercicio, era esto. Esto lo que empecé a redibujar acá. Lo de celeste está redundante, se va. Y pues bueno, lo que hice para que se vea mucho mejor o para que esté mucho más claro la redundancia es transformar la fuente de corriente en paralelo a la resistencia en una fuente de voltaje en serie a una resistencia. Ahí sí se ve que está claramente la fuente de corriente que llamé ILT. Esa fuente de corriente está en serie a lo que acabo de subrayar de celeste. Está en serie, pues aplicamos redundancia. Aplicamos redundancia y ya podemos analizar tranquilamente. Yo, esto de aquí, transformó en esto de aquí. Ahí está, para que se entienda mejor qué es lo que hice. Aplicamos redundancia, se fue eso. Acá pues nuevamente transformación. El valor de esa fuente de corriente lo obtengo por ley de Ohm. Por acá lo que les explicaba de que si tengo fuentes de corriente en paralelo, la de mayor magnitud va a prevalecer y queda apuntando hacia la de mayor magnitud. Acá pues tomé la de mayor magnitud como ILT, como en este ejemplo, ¿no? Está para arriba menos la que está para abajo y me queda para arriba. Me quedo para arriba. Apliqué divisor de corriente, que es lo que dijo el compañero. Resolví, pues ustedes me habían comentado que querían paso a paso, hasta aquí paso a paso. Y por ley de Ohm obtengo B sub 0. B sub 0 de T para un T mayor que 0. Y ya eso sería todo por el primer ejercicio. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Algo que no haya quedado claro. Este circuito era un RL. Inicialmente, pues analizamos para hallar la corriente en el inductor. Hallamos todos los datos, hallamos en cero más, el tau y en infinito y armamos la respuesta. Luego, en T mayor que cero, pues el interruptor está abierto y por eso es que borramos acá. Y la corriente es ILT. En este caso la tomamos como una fuente de corriente. Instantáneamente como una fuente de corriente. Y empezamos a analizar el circuito, que es lo que recién les acabo de resumir.
Si no hay preguntas, si no hay dudas, coloquen una reacción. Estamos 3 personas. Así que quisiera que todos reaccionen. Ya, listo. Vamos a este ejercicio de acá. Este es como una fuente de voltaje controlada por voltaje. Déjenme pasárselos al grupo. Y hasta mientras lo voy leyendo. El circuito está en estado estable para t menor que cero. A t igual a cero se abre el interruptor. Determina el voltaje Vx para t mayor a cero. Lo pasé por el paralelo 2 y ahora lo voy a pasar por el paralelo 1. En este caso es un circuito RL. Tiene una fuente de voltaje controlada por voltaje. Ese voltaje Vx es el voltaje del inductor. Y de hecho me piden justamente ese voltaje, V de X para T mayor que cero. Podemos ver que hay una fuente de 10 voltios. Y bueno, ese interruptor que en T igual a cero se abre. Es decir, inicialmente está cerrado. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esto. Obviamente, lo primero que les he dicho que hagan y lo que está en el PDF de teoría es que analicen T menor a cero. Entonces es lo que voy a hacer yo ahora. T menor a cero. Y de hecho, para ir analizando junto con ustedes y con el circuito original, voy a copiar y pegar el diagrama. Ya. Para un T menor a cero, el interruptor está abierto porque está cerrado, perdón, está cerrado. Porque la orden nos da a entender eso. En t igual a cero se abre. O sea, antes de está cerrado. Y de hecho la misma gráfica también nos lo muestra así. En t igual a cero recién se abre. Antes de, o sea, para t menor a cero, está cerrado. Está cerrado el interruptor, así que voy a dibujar eso. Esto hay que borrarlo. Borrar. Borrar, 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 borrar. Ya. Está cerrado. ¿Qué? Vamos a dibujar así. Cerrado el interruptor. ¿Qué más sucede aquí? ¿Qué pasa con el inductor para un T menor a cero? Se comporta como un corto, así que yo voy a dibujar aquí ese corto. Medio chueco, pero bueno, vamos a hacerlo con la línea nomás. Ya ahí está. Se comporta como corto. Y vamos a borrar ese 2 henrios. Porque, bueno, pues ya decimos que eso está en corto y no nos interesa mucho saber cuánto vale, ¿no? Eso para después, para el Tao y esas cosas. Esto aquí lo voy a borrar, voy a borrar. Ahí un poquito mejorarlo. Y ya, ahora sí. Interruptor cerrado. Inductor como corto. ¿Qué más puedo decir de eso? Creo que nada más. Bien, como el interruptor, como el interruptor se comporta como corto, y yo justamente ahí tengo Vx, ¿qué puedo decir de Vx? ¿Alguien me puede decir por el chat o por micrófono? ¿Cuánto vale Vx? Tal cual está ahí redibujado para t menor que cero. Si yo sé que el inductor se comporta como un corto y Vx está justo allí, ¿cuánto vale Vx? Pueden decirlo por el chat o por micrófono. Profe, Bien, disculpe, ¿cuál fue la pregunta?
que si yo sé que el inductor se comporta como un corto para t menor a cero, y justamente en ese corto se encuentra Bx, ¿cuánto vale Bx? Choro. Ya, entonces Bx, uy, vamos a anotar acá. Ahora sí, Bx a cero menos es igual a cero. ¿Qué más podemos analizar de allí? La corriente que pasa por el inductor. Como Bx es cero, ese Bx también está en la fuente de voltaje controlada. De hecho, lo voy a escribir acá a la derecha. Como Bx igual a cero, entonces 0.25 Bx es igual a cero también, 0 voltios. Y como es igual a cero, ¿qué pasa con la fuente controlada? Un corto, porque es una fuente de voltaje. Ahí, corto aquí, corto. Nos quedaría únicamente la resistencia en paralelo al corto. ¿Y qué pasa con esa resistencia? También se va por el corto. O sea, por aquí hay 0 voltios. Y también se fue por el corto. Finalmente, ¿qué nos queda? La corriente IL, que es la del inductor, baja por aquí. Porque polarizamos menos y pues sigue la convención. Entra por más, sale por menos, entonces está bien colocada esa IL. Si ustedes redibujan, se ponen más minuciosos, redibujan eso, nos queda lo siguiente. Sí, sí, así, así, sí, sí. Fuente de voltaje más menos. Por aquí pasa más menos Bx, que ya habíamos dicho que es cero. Por acá baja IL. Esto vale 5. Esto vale 10. Y de hecho esa corriente IL también sigue la convención de signos de la fuente de voltaje porque entra por menos y sale por más. Así que todo bien. Si yo quiero esa IL, tenemos un circuito serie sencillo. Nos queda que IL a cero menos por ley de Ohm, 10/5. B sobre R. Esos son 2 amperios. Y pues bueno, como la corriente, o en este caso el inductor, se opone a los cambios bruscos de corriente, ya tenemos el primer dato porque podemos decir que la corriente del inductor a cero menos es igual a la corriente del inductor a cero más. Es igual a 2 amperios. Hasta ahí tendríamos el primer dato para poder armar la respuesta. Que de hecho la respuesta es Bx, pero es el voltaje del inductor, así que si es que ustedes han ido a las presenciales, pues sabrán cómo calcularlo, que es como una derivada. ¿Qué más nos queda hacer aquí? Pues hallar la resistencia equivalente. ¿Qué hacemos? Analizamos T mayor a cero. Al analizar T mayor a cero, se dice que en T igual a cero el interruptor se abre. De ahí en adelante va a estar abierto. Quiere decir que para T mayor a cero va a seguir abierto. Así que vamos a partir de este dibujo de acá. Y por ahí. Ya, ese interruptor está abierto. Está abierto, así que yo voy a dejar eso abierto.
Al encontrarse abierto el interruptor, ¿qué sucede? Ya por aquí no circula corriente. Por aquí hay 0 amperios. Como no circula corriente, se dice que todos esos son abiertos. Si redibujamos, pues nos queda lo siguiente. Queda esto así, la fuente de corriente ahí, sí, y así. Más menos 0.25 Bx. Nos queda 6. Sí, sí. Y aquí el inductor yo sí lo dibujo porque estamos en T mayor a 0 y aparte pues queremos saber qué es lo que ve ese inductor o cuál es la resistencia equivalente vista de ese inductor. Déjenme mejorarlo un poquito. Ya, ese inductor es el que lleva el Bx. Ya, por ahí puede quedar. Y vale 2 henrios más menos Bx. ¿Por qué lo reduje así? Pues ya les explicaba que por acá hay 0 amperios, así que esto queda abierto. De hecho, lo voy a pintar de blanco también para que se entienda que eso está abierto. Y por acá también arriba abierto. Ahí sí. Bien, como a mí me interesa sacar la resistencia equivalente vista desde el inductor, eso es lo que también yo les mencionaba. Pues mayormente cuando ustedes tienen fuentes de voltaje controladas o fuentes de corriente controladas, lo que pueden hacer allí es aplicar una fuente de prueba a su conveniencia. Si yo aquí tengo una fuente de voltaje llamada 0.5 X, o bueno, ese es su valor, lo que me conviene acá sería colocar otra fuente de voltaje. En este caso, fuente de voltaje de prueba. Y siempre se coloca uno. Así que voy a colocar una fuente de voltaje de prueba de 1 voltio. En caso de que ustedes tuvieran pues fuentes de corriente, pues lo que les convendría es también colocar una fuente de corriente de prueba de 1 amperio. Acá pues yo me di cuenta que tenía pura fuente de voltaje, así que la fuente de prueba va a ser una fuente de voltaje de prueba de 1 voltio. Entonces, quito lo que se encuentra entre esos terminales. Entonces Bx y coloco la fuente de voltaje de prueba. Es algo por ahí, más o menos. Voltaje de prueba igual a 1 voltio. ¿Y cómo voy a hallar la resistencia equivalente? Voltaje de prueba sobre corriente de prueba. Ahora, si se dan cuenta, yo coloqué esa fuente de voltaje de prueba de 1 voltio en estos terminales. Y justamente en esos terminales, ¿qué había? Había más o menos Bx. Eso quiere decir que Bx vale 1 voltio. Entonces Bx voltio. Como Bx vale 1 voltio, 0.25. Ya sabemos cuánto vale. 0.25 Bx. 0.25 literalmente. Y lo que me quedaría es hallar la I de prueba. Vamos a definir así. Tan, tan. I de prueba. ¿Cómo vamos a hallar esa corriente de prueba? Por ley de Ohm. Yo sé que, pues bueno, como la corriente de prueba va en ese sentido, entra por menos, sale por más respecto a la fuente de BP, así que está bien. Acá sigue su camino, entra por más, sale por menos. Para yo saber
ese voltaje, pues puedo aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff o puedo aplicar un camino. Es lo que yo voy a hacer ahora. Ese voltaje que pasa por esa resistencia es el mismo que yo tengo si siguiera este camino. Si no, como siguiendo una ley de voltaje es un camino, literal, diferencia potencial. Así que ese voltaje finalmente va a ser, siguiendo ese camino que les menciono, siguiendo ese camino, tengo bajo por la fuente de voltaje controlada llamada más, escribirlo con negro. Ahora sí, bajo por esa fuente sería más 0.25 Bx. Estoy siguiendo este camino así. Entro por menos Pp. Y entro por más, este voltaje lo voy a llamar Bz. Bz igual a cero. Finalmente, pues Bz sería igual a Pp menos 0.25 Bx. Bz es igual a 1 menos 0.25. Y bueno, ahora sí, directamente la idea. La corriente que pasa por la resistencia de 6, si se dan cuenta, pues es un circuito serie sencillo. La corriente que pasa por allí es IP, así que IP es igual al voltaje Bz, sobre la resistencia de 6. Queda 1 menos 0.25 dividido para 6. Nos queda una corriente de prueba de 0.125 amperios. ¿Qué más nos queda? Pues reemplazar en la resistencia equivalente. PP, uy, PP, bueno, sobre IP. Esto vale 1, esto vale 0.125 y nos queda 8 ohmios. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta de cómo saqué la resistencia equivalente? Si es que está todo claro, coloquen una reacción. Vamos 3 personas, así que debería ser fácil que todos coloquen una reacción. Ya, listo. O sea, aquí la clave era ver que había una fuente controlada y para hallar resistencia equivalente puedes apagar todas las fuentes independientes, que es lo que hemos hecho en ejercicios anteriores. De hecho, en el ejercicio anterior lo hicimos. Apagamos las fuentes independientes. Fuentes independientes las apagamos. Las fuentes dependientes no las puedo apagar. Lo que sí puedo hacer es, bueno, darme cuenta que está esa fuente independiente, en este caso 0.25 Bx, y aplicar una fuente de prueba a mi conveniencia. En este caso me convenía que sea de voltaje de prueba. 1 voltio, aquí me quedó sencillo, un circuito serie. Hallo por ley de Ohm la corriente de prueba y pues la resistencia equivalente va a ser el voltaje de prueba dividido por la I de prueba. En este caso pues nos dio 8 ohmios. ¿Qué podemos hacer con esto? Sacar el Tao.
L sobre R equivalente 2 sobre 8. Ahora sí me interesa saber cuánto vale el inductor, que es lo que les decía, que más adelante me va a interesar. Un cuarto. Ahora, si yo analizo en el infinito, ¿qué sucede? Bueno, básicamente sería analizar este circuito. A ver si es que no hice nada raro o no. Sería analizar este circuito. Vamos a borrar esto, eliminar trazo. Borramos esto. Uy, se me fue de más. Borramos ahí. Esto y colocamos, ¿qué cosa? Como vamos a analizar en el infinito y me olvidé de escribir eso. T cuando tiene infinito. Ahí sí. Como vamos a analizar en el infinito, ¿qué sucede con el inductor? El inductor se comporta como un corto. Corto. Ahí está. Y el circuito nos queda de esa forma. Ahora ustedes pueden darse cuenta que Px ¿cuánto vale? Nuevamente, Bx justo coincide con que está en el corto. Px ¿cuánto vale? Vale 0 voltios. Lo voy a anotar acá. Bx igual a 0 voltios por corto. O Bx igual a 0. Entonces 0.25 Bx es igual a 0. El circuito. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la corriente? La corriente IL que pasa por aquí. Me la puede decir por chat o por micrófono. ¿Cuánto vale esa corriente? No tienen que calcular nada, solamente darse cuenta que lo que tengo escrito acá. Bx vale 0. La fuente controlada también vale 0. Si todo eso vale 0, ¿cuánto vale la corriente? El circuito me queda inerte, me queda sin fuentes. ¿Cuánto vale la corriente? Circuito queda sin fuentes. Como el circuito queda sin fuentes, literalmente me queda algo así. Eliminar estándar. Me queda algo así, ¿no? Y por aquí baja IL. Y por acá tenemos más menos Bx. Así que IL vale 0. En este caso estamos analizando en el infinito. Y L en el infinito vale 0. Ya. Y L en el infinito vale 0. Ahora sí ya tengo todos los datos. Y L en el infinito. Tengo el tau. Y tengo IL a 0 más. Eliminar trazo.
podemos armar la respuesta. A ver si es que prendí el micrófono. Lo apago un ratito. Ya, sí está prendido. Podemos armar la respuesta. Y bueno, para que les quede también anotado aquí cómo se arma la respuesta, IL de t igual a IL en el infinito más IL a 0 más menos IL en el infinito Euler a la menos t sobre tau para un t mayor a 0. Ya reemplazando todo, ya que ILT es igual a 2 Euler a la menos 4t. Aquí únicamente les queda reemplazar y multiplicar o restar. Así que por eso lo puse ya directo. Solo me salté un paso nada más. Ya, hasta aquí lo que tendría es la corriente del inductor. Pero si ustedes se dan cuenta, me interesa es el voltaje del inductor. Hacerlo por acá, por ahí. Y nos vamos a llevar esta corriente a la siguiente página, nueva página después. En el PDF de teoría ustedes tienen anotados una forma de hallar el voltaje del inductor. Voy a borrar esto. Ustedes tienen una forma de hallar el voltaje del inductor. Y eso es derivando. ¿Qué cosa derivo? Bueno, esa fórmula a la que yo hago referencia es esta. PL es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en el inductor respecto al tiempo. Como pueden notar, pues ya tenemos la corriente en el inductor y ya la podemos derivar respecto al tiempo. Así que sería únicamente reemplazar. BL de t es igual a L, que vale 2, y me quedaría derivar la corriente D de t de esta cosa que está aquí. Finalmente nos queda 2 por 2. Euler a la menos 4t, ese menos 4 baja. Y el Euler a la menos 4t se mantiene ahí. Todo esto para un t mayor a 0. Ya reduciendo todo eso nos queda BLT. uy, BL de t igual a menos 16 Euler a la menos 4t para un t mayor a 0. Y bueno, obviamente ese voltaje en el inductor es el que nos pedían, solamente que allí estaba denotado como Vx. Así que denme un segundo y coloco eso. Nos pedían Bx, así que Bx de t, ahora sí, igual a BLT, que BLT es el voltaje en el inductor. Y ya tendríamos completada la respuesta. Bueno, en este caso solo había un literal, así que esta es la respuesta. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro. Recuerden que ustedes si están aquí en la ayudantía, pues es porque quieren repasar, quieren ver ejercicios, así que no tengan problema en preguntar. Yo tampoco tengo problema en repetir. Así que, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta, pero es aparte de un tema diferente. Ya. Dime. El profesor enseñó lo que es cambio de base. ¿Usted ya lo dio en clase ya? No, no he dado eso de allí. Pero eso creo Pero, que... Sí, dime. pero ¿sí va al examen o no va al examen? Según, sí, dijo el profesor. Claro, o sea, les dijo que va al examen, pero
porque está incluido en el syllabus. O sea, va todo lo que él ha enseñado, que es hasta primer orden. Pero si ustedes se ponen a revisar exámenes del 2011, 2012 y así, que es de donde he sacado estos ejercicios, pues no hay algún ejercicio de eso. Mayormente hay estos que tienen fuentes controladas o los de la ayudantía pasada que tenía un mu y cosas así. O sea, incluye sí, va al examen sí, pero no he visto ejercicios. Acá miren, un ejercicio donde pedían dos cosas. No he visto ejercicios. Capaz que si les va al examen, pues puede que sea teoría. Pero no sé. Al menos el examen que me tomaron a mí, pues ustedes ya lo vieron, que fue el de la ayudantía pasada. Un circuito de RC y un circuito de RL. Así que hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Si es que está todo claro, coloquen todos una reacción. Todas las tres personas que estamos aquí. Van dos, falta uno. Bueno, pues mira que está todo claro. Entonces, si no hay preguntas, dejo de compartir pantalla. Dejo de grabar.